Gracias. Hola, buenas tardes. Am, Vamos a dar inicio a una nueva edición, la primera de este año 2024, de los encuentros con los expertos en enfermedad tromboembólica venosa. El título de la sesión de hoy es Anticoagulantes de acción directa, anticoagulantes orales de acción directa en enfermedad tromboembólica venosa, y la ponente es nuestra experta en este tema, Alicia Lorenzo, que es internista en el Hospital Universitario La Paz de Madrid. Como siempre, tenemos media hora aproximadamente para la presentación y media hora para preguntas. Las preguntas nos las podéis ir enviando a través del chat, y que sepamos todos que esta sesión no contiene prácticamente no contiene material que no se haya presentado en alguna o que no se haya publicado ya, con lo cual se está grabando y la depositaremos en la web de la sociedad. Alicia, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias, Manel. Buenas tardes a todos. Espero que no os durmáis por la hora y sobre todo espero que queden no claras, porque hay muchas pinceladas de muchas cosas en un tema que lleva ya 15 años, pero que sigue siendo estimulante y hay muchas preguntas todavía sin responder. Así que muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar aquí y de intentar, pues eso, dar unas pequeñas pinceladas. Gracias a Manel y a SH, y como siempre pone, y a Freddy, que sin él lo de los ordenadores, fatal. Bueno, pues simplemente esto es nada, una mínima agenda de un poco las pinceladas que vamos a dar. Rápido, no quiero agobiaros. Ya sabéis que llevamos ya más de 10 años con los anticoagulantes de acción directa en el mercado, unos más que otros. Los ensayos pivotales que dieron lugar a su comercialización en enfermedad tromboembólica, pues los tenemos aquí resumidos en esta tabla. Y como vemos en la zona de abajo, pues todos ellos demostraron o no inferioridad o incluso superioridad frente a warfarina para el manejo de la enfermedad tromboembólica venosa. Desde los últimos años hay varios estudios o varias revisiones que van intentando posicionar, porque lo que se va viendo cada vez un poco más claro, y luego comentaremos en algún estudio de Riete y otros, que el perfil de pacientes es un poco diferente para cada fármaco, o más bien lo contrario, cada fármaco parece pues que pueda ir mejor en perfiles diferentes de pacientes, tanto en fibrilación auricular como en enfermedad tromboembólica venosa. Cuando hace 2 años hicimos un corte, que ahora comentaremos un poco más despacio, de lo que se estaba publicando sobre ACOT, pues vimos que poniendo ACOT y enfermedad tromboembólica venosa salían como 200 y pico resultados, y ahora, antes de ayer, salían 726. ¿Cuál fue el corte que hicimos? Pues quisimos saber hasta el año 2021 cómo se estaban utilizando los anticoagulantes de acción directa en la vida real, en nuestro registro Riete, que como todos sabéis es multinacional, hay 200 y pico países que participan metiendo activamente pacientes. En ese corte, que a mí me consta es el último que se ha hecho, no solo en Riete, sino en otros registros, los ACOT se utilizaban en un 29% de los pacientes, más un poquito más en embolia pulmonar que en trombosis venosa profunda, y pues más frecuente también cuando había fibrilación auricular. Bueno, una serie de ítems que ya comentamos en su momento y que no vamos a repasar mucho. Sí que nos llamó la atención, cosa que yo creo que somos todos súper conscientes en España, de que en España el uso de ACOT en aquel momento era de un 17%, probablemente ahora estemos muy poquito por encima, porque siguen sin tener financiación para enfermedad tromboembólica venosa, salvo en cáncer, que parece que están abriendo la mano, muy en diferencia con el resto del mundo. Y luego el perfil de uso o el porcentaje de uso, pues a lo largo del tiempo ha subido claramente, llegando en el 2021 a Pixaban a alcanzar, incluso pasar un poquito arriba a Rosaban. ¿Qué vimos en Riete? Pues ese perfil que decíamos, ¿no?, de diferentes usos de los distintos ACOT. Pues vimos que hasta el 2021 los anticoagulantes de acción directa se utilizaban más en pacientes jóvenes con fibrilación auricular previa o con enfermedad tromboembólica previa. En cambio, se usan mucho menos cuando hay insuficiencia renal grave, cirrosis hepática o trombopenia,
En dosis bajas, o sea, se utilizan bastante en dosis bajas en personas mayores con insuficiencia renal y con FA, y en pacientes frágiles el porcentaje de uso era de un 24%, siendo otro cuarto por ciento de los pacientes en los que se usan dosis inferiores a las recomendadas. ¿Y qué vimos en RIET en el 2021? Pues que el perfil de fármaco que estábamos usando era básicamente rivaroxaban más en hombres jóvenes por debajo de 65 años, en embolia pulmonar, mucho más usado en otras partes del mundo que en España, y en cambio se usa muy poco en edad avanzada cuando hay una historia de sangrado reciente o en fibrilación auricular. Por el contrario, apixaban es mayoritariamente utilizado en Riete en personas mayores de 79 años con un sangrado reciente, fibrilación auricular e insuficiencia renal, y en cambio mucho menos utilizado en pacientes jóvenes y en el resto del mundo, a diferencia que en España es uno de los más usados. Edoxaban había muy poquitos datos en ese momento, pero sí que se vio que se utilizaba mucho en cirróticos y sobre todo en España, y en cambio mucho menos en pesos mayores de 120 kilos, embolia pulmonar o enfermedad tromboembólica. Pues uno de los aspectos que se sigue dilucidando y de los cuales se sigue hablando mucho son las hemorragias, ¿no? Cuando se ha hecho una revisión pues, muy reciente, publicada el año pasado, en el 2023, un poco de los ensayos clínicos y la vida real, las distintas publicaciones de registros, cohortes, estudios prospectivos con los distintos anticoagulantes, se ha visto que, a diferencia de los ensayos clínicos en vida real, pues casi todos no son, entre comillas, tan buenos como nos contaban, en el sentido de que la mayor parte, el riesgo de hemorragia es parecido al de warfarina, a diferencia de apixaban, que sí que demuestra disminución del riesgo de hemorragia mayor, clínicamente relevante, hemorragia intracraneal, y con respecto a la enfermedad tromboembólica venosa, con una eficacia igual o incluso pues un poquito menos de recurrencias frente a warfarina. Este estudio, por ejemplo, que es muy reciente, que lo ha hecho Ana Maestre en Riete, pues nos habla de los sangrados en el síncope, ¿no? Vamos a situaciones ya un poquito más particulares, y se ha visto como los pacientes con síncope pues tienen un sangrado mucho más frecuente que los pacientes sin síncope. Sin embargo, para lo que es el estudio de los SACOT y cómo funciona, este estudio no nos proporciona mucha utilidad, porque solamente se puso ACOT en fase aguda a 1,3% de los pacientes con síncope y en fase ya de extensión a un 8%, con lo cual pues no nos da en ese aspecto una información relevante para el uso de los ACOT. Este otro estudio, que también está publicado hace un año de FAN, pues valora un poquito más de lo que hasta ahora habíamos mirado, ¿no? Porque la mayor parte de los estudios pues tenían datos a 3 meses, como mucho a 6, y este es un estudio de 18.000 pacientes tratados al menos 6 meses con warfarina o anticoagulantes de acción directa. Es un estudio que llama la atención por varias cosas, entre ellas porque el fármaco más usado es dabigatran, y estos son pacientes con enfermedad tromboembólica venosa, no con fibrilación auricular. Y como vemos en el estudio, pues los SACOT en global, no analizando específicamente dabigatran, aunque como habéis visto es el 80% de los pacientes, pues a los 6 meses de tratamiento tienen menor riesgo de recurrencia tromboembólica que la warfarina, menor riesgo de hospitalización que la warfarina, y la mortalidad es pues prácticamente, vamos, es igual, es similar. Este otro estudio, la verdad es que yo cuando empecé a leerlo dije, qué bien, qué respuesta más buena nos va a dar a largo plazo, porque hay estudios bastante discordantes, pero por desgracia es un estudio que, aunque intentaba analizar el riesgo de hemorragia a 5 años de tratamiento anticoagulante, cuando se han puesto a analizar en su metaanálisis todos los estudios que hay, pues resulta que, como podemos ver, a partir del segundo año solo hay información, y tampoco demasiada, de qué pasa con las hemorragias asociadas a warfarina, pero no a los anticoagulantes de acción directa, con lo cual tendremos que esperar a Riete a que nos dé esta información a largo plazo. Aún así, aunque no tengamos información a muy larga vista, pues sí que se ve que los anticoagulantes de acción directa, al cabo de un año de tratamiento, producen hemorragia en 1,2 casos por cada 100 personas al año, frente a 2 casos de los antivitaminas. Otra cosa que está muy de moda, y también enlazando con las hemorragias, es el comportamiento del diferente sexo
por cada enfermedad, ¿no? Pues ya vimos en cardiopatía isquémica, se está viendo en enfermedad tromboembólica venosa que hay diferencias entre mujeres y hombres por mayor riesgo de sangrado o mayor problema con determinados fármacos. Entonces, en estos dos estudios que podemos ver aquí, a la izquierda Mustafa es un estudio de Riete en el cual analiza los sangrados en mujeres y hombres en 30.000 pacientes y sobre todo se buscan específicamente los sangrados mayores y que puedan tener relación con los sangrados uterinos, ¿no? Porque es verdad que las mujeres hay que tener muy en cuenta los sangrados que tienen, sobre todo en edad fértil. Como vemos, el riesgo de sangrado mayor a nivel uterino es un riesgo ínfimo, o sea, hay 53 sangrados de 1.100 y pico pacientes con sangrado mayor y también pues de 30.000 pacientes, solo 118 con un sangrado uterino pues no mayor. En el estudio de la derecha, que es de Palaretti, que es un poquito posterior al de Mustafa, pues también se ven datos parecidos, que en este estudio, que son unos 5.000 pacientes, pues las mujeres eh, sangran parecido a los hombres una vez que se excluyen los sangrados vaginales, pero que tampoco suponen un riesgo muy importante ni una mala evolución en general en la mayor parte de los casos. Sí que aquí se ve que los pacientes que están con warfarina pues tienen un sangrado uterino mucho más frecuente que con anticoagulantes de acción libre. ¿Por qué puedan ser algunas diferencias? Bueno, pues este estudio es también publicado el año pasado. La verdad es que el año pasado fue un año con mucho material, en el cual se hacen niveles pico y valle de rivaroxaban y apixaban de acuerdo con edad y con sexo. Aunque la tabla es difícil de ver y entiendo que no os pongáis a mirar de uno en uno, básicamente apixaban los niveles pico y valle son muy parecidos tanto por edad como por sexo, pero sin embargo rivaroxaban sí que se ve que los pacientes, las mujeres alcanzan unos niveles mayores que los hombres y los pacientes de edad avanzada, aquí se pone el límite en 60 años, también tienen unos niveles, sobre todo pico, mucho más altos que los pacientes jóvenes. Esto puede tener mucha importancia a la hora de plantear el por qué algunos exceso, entre comillas, de sangrado de rivaroxaban frente a apixaban, sobre todo en mujeres y sobre todo en pacientes con edad avanzada. Otro aspecto muy importante, o por lo menos que a mí así me lo parece, son las interacciones farmacológicas, porque cuando salieron los estudios pivotales, tanto de FA como de enfermedad tromboembólica, pues un poco sí nos comentaban, ¿no?, que si los azoles, que son inhibidores de la proteasa, que sí que había interacciones, pero que había muy poquitas interacciones en general y muy pocas contraindicaciones de uso concomitante. Entonces, bueno, pues nos habíamos quedado, entre comillas, con esa tranquilidad, pero uno no puede quedarse tranquilo cuando sabe que muchos se metabolizan por la vía de la glicoproteína y por el CYP3A4, que hay muchos fármacos ahí que tienen la misma vía, unos por inhibición, otros por estimulación, con lo cual realmente hay interacciones farmacológicas. Os ponía esta tabla al principio para introducir el tema, básicamente para que recordemos todos que hay bastantes calculadoras de interacciones farmacológicas y que el consejo de los expertos es que elijamos dos siempre que necesitemos comprobar que no hay una interacción significativa. Ya sabéis que no siempre se actualizan con los últimos. Bueno, pues aparte de mirar las calculadoras de interacciones farmacológicas, pues he traído dos estudios, básicamente uno detallo un poquito más, que es un estudio publicado en el 2021 de Gronich, que es bueno, se dedica a hacer un estudio de casos control pareado con 90.000 pacientes, tanto fibrilación auricular como enfermedad tromboembólica venosa, y valora todas las prescripciones farmacológicas concomitantes, sobre todo en cuanto a fármacos que ya sabíamos que podían producirlo, como antiepilépticos, que es un tema bastante frecuente y que nos da bastantes quebraderos de cabeza. Como vemos en el estudio, de 90.000 pacientes, se producen 1,26 casos de hemorragia severa por 100 pacientes año, 0,94 en fibrilación auricular
se produce una enfermedad tromboembólica tipo ictus, y en enfermedad tromboembólica venosa también 0,94 casos por 100 pacientes años hay una enfermedad recurrente, bien embolia pulmonar o trombosis venosa profunda. Y después de revisar todos los datos que tienen, básicamente he traído el resumen más importante, y es que la prescripción concomitante de cualquiera de los anticoagulantes de acción directa en general con verapamil y amiodarona aumenta el riesgo muy severamente de hemorragia, y el uso con genitoína, carbamazepina, ácido valproico y levetiracetam aumenta el riesgo de ictus y de enfermedad tromboembólica venosa. El levetiracetam también se repite en el estudio de Candeloro publicado el año pasado. Y hablo específicamente del levetiracetam porque se había dicho que no tenía interacciones claves y que se podían usar sin ningún tipo de problema, y sí que ya hay 2 estudios que demuestran que sí que puede haber hemorragias y trombosis con los distintos anticoagulantes. Con edoxaban las interacciones son mucho menos conocidas. Es verdad que el potencial de interacciones es un poco menor, pero sí que no hay prácticamente estudios que tengan un número adecuado como para poder valorarlo adecuadamente. Y otro estudio publicado, sin publicar, de Riete, pero que parece muy interesante y en relación con interacciones, esta vez no son interacciones malas, sino son interacciones buenas, y es que el grupo de Rosaria del Giorno ha estado valorando el riesgo, la evolución de los pacientes que toman anticoagulantes de acción directa y estatinas. Y como veis en la tabla, los pacientes que están tratados en su enfermedad tromboembólica con anticoagulantes de acción directa y que toman estatinas tienen un riesgo menor de tener un sangrado que los pacientes que toman tratamiento estándar o que toman de anticoagulantes de oral de acción directa sin el tratamiento con estatinas. Con lo cual, pues parece que es muy beneficiosa la interacción. Otras pinceladas de, digamos, poblaciones o situaciones especiales. Bueno, pues por una parte la obesidad, porque yo creo que ya tenemos más o menos todos en la cabeza las recomendaciones de la ISTH que se publicaron en el 2021, y en el cual básicamente dijeron que en principio no había ningún problema para utilizar rivaroxaban y apixaban en pacientes con un peso mayor de 120 kilos o cuyo índice de masa corporal fuera mayor de 40 de índice de masa corporal. Y en ese momento no había datos suficientes para poder recomendar dabigatran, edoxaban o betixaban, que bueno, pues aquí no lo tenemos. Sin embargo, siguen habiendo muchas preguntas sin responder. Rosovsky reunió un panel de expertos que publicaron su consenso el año pasado, y hay como 5 situaciones que están un poco todavía entre manos y que de hecho en el panel de consenso no en todas se han puesto de acuerdo. Por una parte, sí, la ISTH y los estudios que hay, la mayor parte nos dicen que no hay problema en utilizar rivaroxaban y apixaban, pero no tenemos prácticamente datos de personas con obesidad extrema, con un índice de masa corporal mayor de 50, con lo cual la mayor parte de los panelistas no se atreven a dar una recomendación de uso para esta obesidad ya excesiva. Hay otra tendencia a que en estos pacientes con obesidades mórbidas pues sea necesario hacer niveles pico y valle de los distintos fármacos de acción directa. Sin embargo, tampoco se recomienda, los panelistas no se acaban de poner de acuerdo, pero en general la mayor parte no recomiendan hacer niveles pico-valle para decidir el tratamiento con estos fármacos en personas con obesidad mórbida. Lo que sí que se ponen todos de acuerdo es que después de una cirugía bariátrica no se utilizan los anticoagulantes de acción directa, al menos hasta que haya pasado un mes de haber hecho la cirugía, porque consideran que puede haber problemas serios de absorción y por tanto falta de eficacia. Y el último aspecto en el que tampoco se acaban de poner de acuerdo y necesitaremos más estudios, que yo creo que Riete nos va a poder ayudar mucho en una cosa que tenemos pendiente, es si igual que el Amplify Extension y el Stain Choice nos dicen que a partir de 6 meses o un año podemos reducir la dosis y si manteniendo prácticamente la misma efectividad, si eso también se puede hacer en los pacientes con obesidad mórbida, si esas dosis que llamamos intermedias también funcionan.
¿Qué más se ha publicado a este respecto? Pues el único estudio que valora un poquito pacientes con un índice de masa corporal en torno a 50 es este de Martin, publicado el año pasado, en el cual, como veis, los distintos box plot, derecha hemorragia, izquierda enfermedad tromboembólica recurrente, pues parece que para distintos pesos pues funcionan más o menos parecido, con lo cual no habría por qué contraindicar en eso, pero el número de pacientes es bastante pequeño. Y luego, por otra parte, la mayor parte del estudio está hecho con rivaroxaban, que sabemos que es uno de los que más ha demostrado que se puede utilizar en obesidad mórbida, y hay muy poquitos datos para dabigatran y muy poquitos vamos a ver un paciente con edoxaban. Hay un estudio muy interesante de nuestros compañeros de Arriete, en el cual valoran la obesidad y los distintos eventos en pacientes con un BMI mayor de 30 o pacientes con índice de masa corporal normal. Y como se ve, la recurrencia de enfermedad tromboembólica pues es prácticamente igual en pacientes normopeso o obeso, el riesgo de sangrado es prácticamente igual, pero la mortalidad, la paradoja de la obesidad, pues aquí se ve claramente como los pacientes con normopeso tienen mayor mortalidad que los pacientes obesos. De este estudio, ¿qué podemos decir? Pues que aquí sí que hay un mayor peso del edoxaban, que se utiliza en un 12% de los pacientes, con lo cual ya vamos teniendo más datos, y de dabigatran, que se utiliza en un 3% de los pacientes. ¿Cómo seguiría yo por aquí el camino? Pues si el peso medio de los obesos en este estudio es de 30, es decir, es una obesidad, pero leve, todavía no estamos en la categoría de obesidad mórbida, pues creo que habría que buscar los pacientes con obesidad mórbida. Otro tema que me pareció muy interesante para que pudiéramos discutir es la edad fragilidad. Los estudios que dieron nuevamente lugar a la aprobación pues incluían en general poquitos pacientes, luego veremos la gráfica, en torno a un 13%. La mayor parte de los estudios que se han hecho posteriormente, tanto prospectivos como retrospectivos, pues han visto que para pacientes frágiles, sobre todo mayores de 75 años, los anticoagulantes de acción directa parecen más seguros que los antivitamina K. En este otro box plot que compara las distintas hemorragias graves, clínicamente relevantes, etcétera, pues igual vemos que aunque atraviesa la línea media varios ítems, pues es bastante parecido a la izquierda a los pacientes de edad avanzada, a la derecha a los pacientes globales de los estudios. ¿Y por qué he traído específicamente esto? Pues porque hace unos meses, si recordáis, se publicó y se describió en el Congreso de la Sociedad Americana de Cardiología el estudio FREILIFE, que es un estudio de pacientes anticoagulados por fibrilación auricular a los cuales se les cambia sin más criterio clínico, que puede ser deseo del paciente por mayor comodidad, etcétera, se les cambia de su tratamiento con warfarina a un anticoagulante de acción directa. Y la sorpresa, o bueno, no tan sorpresa, ha sido que los pacientes que reciben anticoagulantes de acción directa, porque sí es verdad que estaba randomizado y había pacientes que han seguido con su antivitamina K, pues tienen un riesgo de sangrado mucho mayor que los pacientes que mantienen su antivitamina K. Y además, los eventos tromboembólicos por separado no parece que tengan más riesgo, pero el compuesto sumado de sangrado más enfermedad tromboembólica pues es claramente superior en los pacientes que cambian a antivitamina K. Esto además lo intentan analizar en el estudio por distintos fármacos, por edad, por si hombres o mujeres, y en todos los casos pues parece claro que los antivitamina K en estos pacientes que estaban perfectamente controlados previamente, pues van mejor que con los anticoagulantes de acción directa. Con lo cual, pues sabéis un poco, entre comillas, el rifirrafe que hay de que por qué, que entonces para qué cambiar. Es cierto que en medicina siempre hemos dicho que lo que te está funcionando, ¿para qué lo vamos a cambiar? O sea, una cosa es el paciente que no se controla bien o que ha tenido una hemorragia, otra cosa es el que está perfectamente controlado y por qué le vamos a cambiar, ¿no? Pero bueno, a este respecto, el por qué han podido funcionar peor, pues aparte de que a lo mejor hay menos controles, haya podido haber menos adherencia,
yo no he conseguido encontrar las dosis utilizadas de los distintos anticoagulantes, pues hay que tener pues una serie de particularidades de los ancianos, de los pacientes frágiles, que no siempre tenemos en cuenta. A nivel farmacocinético y farmacodinámico ya sabemos que hay muchísimas diferencias y que en general está disminuida tanto la absorción como la metabolización de los fármacos. Por lo tanto, tiene más riesgo de sangrado, pero también mayor riesgo de trombosis. Estudios previos como el de POLI y el STAR2, pues también la mayor parte de los pacientes estaban tratados con antivitamina K y se ha visto que tenían más riesgo de fallecer que los pacientes que utilizaban anticoagulantes de acción directa, aunque cada vez hay más estudios un poco discordantes. Esto es lo que decíamos, ¿no? Cuando nos dijeron la eficacia y sobre todo la seguridad de los distintos estudios pivotales, pues no tenemos en cuenta que en el mejor de los casos hay un 14% de pacientes con más de 75 años y aquí ni siquiera se contempla pues un poco otros parámetros de fragilidad, ¿no? Entonces vamos a buscar qué estudios tenemos que nos puedan ayudar a ver cómo funcionan los ACPOT en estos pacientes. Pues aquí tenemos un estudio también de Riete publicado por Javier Trujillo, que es el estudio que valora pues, cómo funcionan los anticoagulantes de acción directa en pacientes frágiles. Recordamos todos que se ha definido pacientes frágiles como mayores de 75 años, con peso menor de 50 kilos o con insuficiencia renal por debajo de 50. Y aquí se ve que en general los pacientes evolucionan peor, con más riesgo de sangrado y de trombosis que los pacientes no frágiles, y que sobre todo rivaroxaban pues un poco el que mayor riesgo produce de sangrado, quitando pues el cáncer o hemorragias previas. Y hay que tener en cuenta que de los 1000 pacientes del estudio, 300 no recibían dosis adecuadas tanto por exceso como por defecto. Este otro estudio que está publicado en el 2019, también de Riete, de José López Núñez, pues es un estudio también a 6 meses de tratamiento, en el cual se valoran 5.000 pacientes frágiles y se ve que los antivitamina K claramente aumentan el riesgo de tromboembolia y el riesgo de sangrado. En este estudio hay 1.300 pacientes tratados con anticoagulantes de acción directa, la mayoría con rivaroxaban, y pues un porcentaje pues en torno a un tercio de los pacientes con apixaban. Y vamos ya con la insuficiencia renal, que recordamos que es otro parámetro de fragilidad, pero que requiere un análisis un poquito más específico. Bueno, pues a peor insuficiencia renal está visto que los pacientes evolucionan peor. Este estudio, también del año pasado, es un estudio de pacientes con insuficiencia renal severa, en los cuales se tratan tanto con warfarina como con anticoagulantes de acción directa, y como vemos la tabla, la verdad es que es un poco deprimente, y la curva de Kaplan-Meier también. El riesgo de mortalidad es muy elevado, el riesgo de hemorragia es muy elevado y es bastante similar en los dos brazos de tratamiento. A este respecto, hizo STAR un metaanálisis de todos los estudios que hay con pacientes con insuficiencia renal severa, porque la mayor parte son entre 30 y 50, y aquí estamos hablando de pacientes en hemodiálisis o con una insuficiencia renal grado 5. Y aunque la tabla sigue, y no la he traído porque es imposible de leer, en la mayor parte de los estudios, la eficacia de los anticoagulantes de acción directa, que básicamente la mayor parte que se utilizan son rivaroxaban y apixaban, es exactamente igual a la de warfarina. En algunos casos parece un poquito mejor y en otros casos es igual, por lo cual no se puede recomendar específicamente unos u otros. Otros aspectos que me parecía interesante a comentar, pues hubiera sido por una parte el aspecto de la trombopenia, que es una población especial. Lo que pasa es que Lecumberri, por ejemplo, hicieron una revisión súper exhaustiva y a partir de ahí se han emitido una serie de recomendaciones, pero básicamente lo que se recomienda es utilizar heparina de bajo peso molecular en pacientes con trombopenia severa, por lo cual finalmente he decidido no incorporarlo en la presentación. Hay otras cosas que nos quedan un poco en el aire. Aquí hay una revisión de también un panel de expertos en determinadas situaciones que no están muy claras, un poco si se ponían de acuerdo o no. ¿Y por qué traigo esto? Os señalo específicamente este que viene aquí en rojo. Pues porque se acaba de publicar a propósito del registro Garfield, que sabéis que
entre comillas, parecido a Riete, que los pacientes que se tratan con anticoagulantes de acción directa, si desde el inicio les ponemos su anticoagulante de acción directa, es decir, nos estamos refiriendo aquí a rivaroxaban y a apixaban, que sabéis que son los que no necesitan tratamiento parenteral de entrada, pues parece que evolucionan mejor que los pacientes que les ponemos primero unos días de tratamiento parenteral, en principio heparina de bajo peso molecular, la mayor parte de los casos, frente a los que directamente en un día o dos, como se hicieron en los estudios, se les pone su anticoagulante de acción directa. De manera que tiene un riesgo de sangrado pues casi 3 veces mayor que los que directamente se empieza con el anticoagulante de acción directa. Y además, esto es así no solo a corto plazo, es decir, durante la hospitalización se ve que hay mayor riesgo de recurrencia trombótica y sobre todo de sangrado, que es lo que aparece más significativo, sino que también parece que incluso a 90 días pues hay dudas de que puedas haber tenido algún efecto y que haya un perjuicio. Con lo cual, creo que tenemos que revisarlo todos porque creo que muchos de nosotros, yo al menos utilizo la heparina para empezar en la mayor parte y luego ya le cambio a anticoagulante de acción directa. Y otro motivo por el cual esto me parece pues muy importante es porque también muchos de nosotros, o al menos yo, pacientes, por ejemplo, con una trombosis muy seria, pues a veces sí que les quiero poner heparina unos días por aquello del pequeño efecto fibrinolítico de la heparina, cosa que en teoría otros anticoagulantes no tienen. Y habrá que ver si realmente merece la pena. Ya pues terminando, que ya me estoy pasando del tiempo, un apunte de trombofilia, 2 diapositivas. Una, hay un estudio publicado hace 4 años que intenta valorar en un metaanálisis si los pacientes con trombofilia pudieran ir peor con anticoagulantes de acción directa que con la warfarina, con trombofilia hereditaria en este caso. Y como vemos en la parte de arriba de la tabla, son pacientes con trombofilia conocida y la evolución es la misma que los pacientes sin trombofilia conocida, con lo cual en principio no parece que hubiera problemas. Hay algún otro estudio posterior que sugiere que como los pacientes con déficit de proteína C y S son tan infrecuentes, pues hay algún caso publicado y que a lo mejor no serían tan efectivos, pero en general la recomendación es que no hay que hacer específicamente ningún tratamiento diferente porque tengan una trombofilia hereditaria. Y solamente traigo de los anticuerpos antifosfolípidos, el síndrome antifosfolípido, porque me parece un tema apasionante que requiere casi una charla ella sola. Y sí es verdad que hasta hace nada todos teníamos muy en la cabeza que nada de anticoagulantes de acción directa en los pacientes triple positivo, pero es verdad que tanto el EULAR como otras organizaciones están empezando a abrir la mano a considerar que los anticoagulantes de acción directa se podrían mantener en aquellos pacientes que ya los estaban recibiendo y están estables, sobre todo si son 1 o doble positivo. Por supuesto, en triple positivo se sigue recomendando reiteradamente que se pase antivitamina K en caso de que no lo estuvieran. Y, por supuesto, para trombosis arterial se ha visto claramente que evolucionan peor, con lo cual, en principio, solo se podría plantear en pacientes de bajo riesgo y si ya los están tomando. ¿Y ahora qué? Pues esta es la última diapositiva, aparte de la de gracias. Pues creo que todavía tenemos muchas cosas que analizar de los SACOT y que hacer estudios para buscar. En primer lugar, lo que estábamos diciendo del síndrome antifosfolípido de riesgo bajo moderado, si realmente podemos usarlos o no. Lo que comentaba antes, ¿no? De si parece que a los pacientes que le ponemos heparina previamente, antes de pasar a rivaroxaban y apixaban, pudieran ir peor. Teníamos todos un poco esa idea del efecto fibrinolítico. De hecho, cuando hacemos trombectomías o se pone en stent, se aconseja mantener heparina un mes y luego ya cambiar a lo que cada uno considere. Entonces creo que es una población que tenemos que estudiar y definir. Y luego con respecto al uso de dosis intermedias, que ya lo comentamos en obesidad mórbida, si realmente funcionan, esto funciona así en todos los pacientes, funciona solo en los pacientes que no han tenido una enfermedad tromboembólica de repetición o si la han tenido han pasado muchos años,
porque los estudios que dieron lugar a las dosis intermedias incluían pacientes con trombosis de repetición, pero un porcentaje en torno al 10%. De hecho, es un estudio que estamos ahora haciendo, que Manel, con toda la razón, me va a matar cuando acabe la charla porque no se ha traído ninguna tabla y las tenemos. Lo que pasa es que creo que es un material muy bueno que tenemos que mirar con calma y no quería daros pantallazos sin hacer una revisión exhaustiva. Así de entrada parece que se pudieran comportar igual, que probablemente tengamos que definir en qué pacientes utilicemos apixaban, en cuáles utilicemos rivaroxaban, porque incluso con las dosis intermedias el tipo de pacientes a los que se lo estamos poniendo parecen claramente diferentes. También tenemos que ver si esta teoría de las dosis intermedias sirve con todos los fármacos o solamente con los que tienen los estudios ya publicados, con lo cual estamos en ello y espero que en próximos fórum pues podamos contarlos y aclarar ciertas cosas. Y nada más, me pasa 4 minutos y medio, lo siento, pero bueno, espero que os haya interesado y muchísimas gracias por estar ahí. Muchas gracias, Alicia. Es verdad que ya has pasado 4 minutos, pero ha sido una revisión muy exhaustiva, muy clara, y como tenemos la ventaja de que la presentación se ha grabado y se va a depositar en la página web de ASMB, pues siempre tendremos tiempo para visionarla y para, en cualquier caso, si hay dudas, pues para comentarlo entre nosotros a través del chat de la sociedad. Han llegado unas cuantas preguntas, ya sabéis que estamos esperando ansiosos que nos enviéis vuestras preguntas a través del chat de la presentación, pero en esos días previos nos han llegado unas cuantas ya y voy a pasar a enunciarlas para que Alicia, si tienes a bien, contestarlos. Hay una pregunta de Ana Cristina Delgado que pregunta: ¿hay alguna evidencia sobre el uso de anticoagulantes orales de acción directa en pacientes con colocación de filtro de vena cava inferior? Una vez que la contraindicación de anticoagulación está resuelta, así como en anticoagulación crónica para prevenir trombosis si no ha sido posible recuperar el filtro. Bueno, esta es una pregunta muy buena. No lo digo de manera polite, sino que lo pienso realmente. Hasta donde yo he visto, no he visto que haya que hacer nada especial por el filtro de cava, es decir, ninguna contraindicación por el hecho de tener un filtro de cava. Otra cosa es cómo manejarlo, ¿no? A medio o largo plazo. Yo creo que los estudios para valorar eso no están hechos, pero es verdad bueno, que lo revisaré por si realmente hay alguna publicación que yo no haya visto. Y lo que es a largo plazo, pues es como cualquier otro paciente, me refiero al hecho de los sacos, que tenemos con un filtro de cava que no se ha podido retirar, ¿no? Si a largo plazo, ya sabéis que hay una discrepancia muy importante, hay dos tendencias, una a mantener una cierta anticoagulación por el riesgo intrínseco del filtro de cava a largo plazo de producir o favorecer las trombosis venosas profundas, y otra que es que si hemos puesto un filtro de cava es porque estaba contraindicada la anticoagulación, con lo cual, aunque a largo plazo ya no existe esa contraindicación, pero seguramente serán pacientes de mayor riesgo, pues hay una tendencia a pues, poner un antiagregante o incluso no hacer nada. Yo en mi experiencia personal suelo poner, o sea, yo no les dejo sin nada porque el filtro se trombosa muy a menudo. Y sí es verdad que cuando tengo la opción, porque es un paciente oncológico o porque es un paciente que se lo puede pagar, yo sí estoy utilizando anticoagulantes de acción directa y además me decanto en general por apixaban, no porque me paguen algo los del apixaban, sino porque muchos de los estudios, como hemos ido comentando, pues demuestran en general un menor riesgo de sangrado, que es para mí la prioridad en un paciente que le tenemos con un filtro, porque si le hemos puesto un filtro será por algo, ¿no? Pero esa es mi opinión personal, o sea, no hay un estudio que avale la evidencia que estoy diciendo. Muy bien, gracias, Alicia. La siguiente pregunta es de Sandra Piedad Rincón. Dice:
¿Estaría indicado el uso de anticoagulantes orales en pacientes con enfermedad crónica en hemodiálisis? Bueno, pues a ver, estas son las tablas, una de esas tablas horribles que he puesto que nunca se ven nada, pero que sirven un poco para que veamos que hay gente que curra un montón y que revisa miles de estudios. Entonces, cuando yo leí el titular de este artículo, dije, qué bien, por fin vamos a poder utilizarlos. Bueno, pues la conclusión y después de analizar todos los estudios que hay, que la mayor parte son estudios de casos, pues es que no se puede emitir una recomendación. Es decir, los expertos y las guías siguen sin decirnos que utilicemos anticoagulantes de acción directa en hemodiálisis. Ahora bien, la warfarina o en nuestro caso el acenocumarol van igual de mal o peor. Quiero decir que es que los pacientes que se trombosan con una insuficiencia renal grave sangran muchísimo. De hecho, en fibrilación auricular se están planteando si realmente anticoagular es cuando hace una CA, porque el ictus igual no les mata, pero la hemorragia por después les va a matar casi seguro. Entonces, yo si necesito anticoagular, pues ahora mismo, después de la revisión que he hecho, diría, pues ya sé que no se puede indicar, pero no sé si es igual de malo la warfarina que el anticoagulante de acción directa, con lo cual probablemente si el paciente consciente explicando la situación, se lo pondría, porque creo que el síndrome es todavía más difícil de manejar e incluso en muchos estudios un poquito más de riesgo, pero recomendación como tal a fecha de hoy no se puede hacer. Muy bien. Siguiente pregunta. Ya la has tratado en la presentación, pero si quieres resumir muy brevemente, una pregunta de Mercedes Racionero. Pregunta, ¿están indicados los ACOTS en el tratamiento del síndrome antifosfolípido? Y si lo estuvieran, ¿alguno de ellos por encima que otros? Pues eso, como hemos comentado, ¿no? En la triple positividad y, y cuando ha debutado con trombosis arteriales están claramente contraindicados. Sí que es verdad que el EULAR abre un poquito la mano a aquel paciente que solo tiene un tipo de anticuerpos, que son de bajo riesgo o de riesgo como mucho moderado, que si están estables y no han tenido más eventos, pues que se podrían mantener. Yo creo que es fundamental que tengamos estudios en esas situaciones para que podamos saber seguro si podemos utilizarlos con eficacia o no. Con respecto a qué fármaco utilizar, pues a ver, la mayor parte de los estudios al inicio, cuando se pensaba que iban a poder utilizarse, ¿os acordáis que se hicieron con Rivaroxaban, el RAPS y el TRAPS? Y el último estudio que se ha hecho, por lo menos hasta donde yo sé, es el que me sale Astray, pero ahora no me acuerdo, no se llama Astray, el de Apixaban, que lo vendieron como que era eficaz con doble dosis, pero la realidad cuando te lees el estudio es que son muy poquitos pacientes, tiene más recurrencia de trombosis arterial, con lo cual yo ahora mismo no diría ninguno en concreto, salvo que decidieras por otras situaciones del paciente uno en concreto. Es decir, no me parece que ninguno sea mejor. Alicia, a partir de ahora te pido Brevedad, súper concreción. Sí, porque vale, aparte de las preguntas que ya nos llegaron por web, están llegando un montón a través del chat. vale. La siguiente, de Abigail Rojas. Dice, en un paciente que tuvo una hemorragia intracerebral hace más de 14 días, que mientras tomaba warfarina por fibrilación auricular, ¿qué anticoagulante de acción directa sería recomendado ahora y con qué dosis? Bueno, a ver, todos en general se supone que disminuyen el riesgo de hemorragia intracraneal a la mitad con respecto a warfarina. Pero como en general el que menor riesgo de hemorragias a nivel global tiene es Apixaban, en general yo suelo recomendar Apixaban. Estudios recomendando uno en concreto no hay, pero en general, como la mayor parte, pues yo diría Apixaban, ¿vale? Y a ver, Perdona, yo ¿con qué dosis? Yo es que primero suelo empezar con heparina y cuando tengo una dosis de heparina ya un poquito alta y veo que el paciente no resangra, es cuando ya le cambio a Pixaban a la dosis que le corresponda por peso, insuficiencia renal o lo que le toque. una pregunta de Ana Díaz Brasero, que sabe que tienes influencia. Pregunta, ¿para cuándo la financiación pública de los ACOT
con indicación de enfermedad tromboembólica venosa? La pregunta del millón. Yo me acuerdo que el día antes de que se convocaran las elecciones generales este año, alguien me dijo, por fin parece que van a abrir la mano y a financiar los sacos. Dije, bien. Y al día siguiente se convocaron las elecciones y dije, se acabó, ya se ha vuelto a paralizar. No he vuelto a oír nada, con lo cual me temo que seguimos exactamente sufriendo en silencio como las hemorroides. Lo mismo, aquí estamos. Una pregunta de Jairo Mejía, desde Chile. Dice, en pacientes anticoagulados con rivaroxaban o apixaban, ¿es necesario medir su rango con el análisis de niveles plasmáticos de factor 10 activo o hay algunas indicaciones precisas para solicitar este examen? Ahora mismo indicaciones no hay, no es necesario medirlos. Uno puede plantear una duda por falta de eficacia o porque sospeches que pueda estar habiendo algún problema o de alguna interacción, y en ese caso se pueden solicitar, pero indicaciones ahora mismo como tal para hacer no hay. Si me dices que hay un paciente que está con algún antiepiléptico como los que hemos comentado y que no se puede cambiar a otra cosa, pues a lo mejor en ese caso no quedaría más remedio que hacer unos niveles para ver si nos estamos pasando de dosis o quedándonos cortos en función del fármaco. Pero indicaciones ahora de medir niveles, pues en situaciones muy particulares. Muy bien, una pregunta de Joan Fernando García Vélez. Dice, una mujer de 70 años, anticoagulada por una embolia pulmonar hace 15 días, está con apixaban 5 miligramos cada 12 y debe ser intervenida, aplicarle inyecciones intraoculares por patología de la mácula, trombosis retiniana o lo que sea. Estas inyecciones son una vez al mes y necesitan sin falta aplicarlas esta semana ya. ¿Qué recomendaciones darías para el manejo de la anticoagulación? ¿Terapia puente, suspender el rivaroxaban un día antes y reiniciarlo 24 horas? ¿Qué aconsejas? A ver, ya sabéis que a la hora de suspender o no hay que valorar el riesgo hemorrágico del paciente, hemorrágico del procedimiento que se va a hacer y el riesgo trombótico. En general, los procedimientos intraoculares se consideran en procedimientos de bajo riesgo hemorrágico, con lo cual lo normal es que no requieran suspender la anticoagulación. Y más en el caso de esta paciente que el trombo ha sido hace 15 días, porque si hubiera sido hace un año, pues digamos que uno pues está más tranquilo. Entonces, yo lógicamente tampoco me sé todos los procedimientos, tengo un poco en la cabeza, ¿no? Que todos los superficiales, los oculares suelen ser de bajo riesgo, pero siempre recomiendo esta app, que no sé si la veis, ay, se ve fatal, ¿verdad? Con la luz. No sé. Se llama QX App, que te permite meter el tratamiento anticoagulante o antiagregante del paciente, si se va a hacer un procedimiento urgente o programado y qué tipo de procedimiento. Esta es la única pregunta, parece que es de coña, pero es así, que me ha dado tiempo a leer, ¿verdad, Manel?, antes de la presentación, y he hecho en la app, he metido los datos y lo que sale es que efectivamente es un procedimiento de bajo riesgo con una persona de alto riesgo trombótico por un trombo hace menos de 15 días, con lo cual se recomienda hacer el procedimiento sin suspender el anticoagulante. Otra cosa, luego los oftalmólogos, esto como los dentistas lo que digan, pero estas son Seguro que no les recomendaciones. gusta. No, Otra pregunta de Abigail Rojas. En pacientes mayores con fibrilación auricular que han tenido un ictus isquémico, ¿cuál sería el momento, la dosis y el tipo de DOAC más apropiado? a ver, el momento, en principio, si es un ictus isquémico sin sangrado, se puede empezar al tercer día de haber sufrido el evento isquémico. El tipo, pues es que hay que analizar más características. ¿Os acordáis que al principio pusimos una gráfica que se va un poco personalizando? Son pacientes frágiles, pues en pacientes frágiles parecen más adecuados a apixaban y edoxaban. Hay que ver la medicación concomitante, si hay insuficiencia renal, el peso, o sea que es un poco, hay que ver varias circunstancias, ¿no? Pero un poco en principio, si una persona mayor,
las recomendaciones en general van por ese camino, apixaban o edoxaban. Muy bien. Vamos ya a las preguntas que nos llegan a través del chat. Hay una primera que pregunta por la hemodiálisis, ya la has contestado. Hay otra que te felicita, no pone el nombre, no sé, no dice quién es. Enhorabuena por la presentación. ¿Qué te parece la reducción de dosis de apixaban en el tratamiento de ETV durante los primeros meses, no como tratamiento extendido, siguiendo las indicaciones que se realizan en fibrilación auricular, es decir, en mayores de 80, en pesos inferiores a 40 kilos o con creatinina superior, por ejemplo, a 1,5? Bueno, pues diría así que mal. ¿Por qué? Porque eso, por desgracia, yo lo he hecho. O sea, y no creo que haya sido sola. Es decir, yo creo que durante unos años muchos hemos cometido el error de ajustar el apixaban como si fuera fibrilación auricular, y cuando nos hemos repasado la ficha técnica hemos dicho, Dios mío, que lo estamos haciendo mal. Entonces, lo que sí que hay es suficientes estudios que han demostrado que cuando se utilizan a dosis más bajas de las recomendadas en cada momento, la evolución es peor. Con lo cual, es verdad que da miedo a una persona de 90 años decirle un apixaban 5 cada 12, pero es lo que corresponde en la fase de los primeros 3 a 6 meses de una enfermedad tromboembólica. Y luego ya bajar. Muy bien. Una pregunta de Mar Martín. ¿Qué recomendación nos haces respecto a los enfermos con enfermedad tromboembólica crónica pulmonar respecto a las dosis de los ACOS? No sé si se refiere a la hipertensión arterial tromboembólica crónica, enfermedad tromboembólica crónica pulmonar. Pues justo tenía un artículo ya ahí en mente para revisar, pero como ya veía que iba a ser imposible, y es verdad que no me ha dado tiempo a leerlo, pero sí comentar que hay un estudio de hace como 3 años en el cual se recogieron datos de personas, o sea, de pacientes que habían hecho endarterectomía, y lo que veían los cirujanos es que los pacientes tratados con antivitamina K tenían coágulos a largo plazo, ¿no? Esto es una hipertensión tromboembólica crónica menores que con anticoagulantes de acción directa. Entonces sí que quiero revisarme ese artículo, pero perdonadme, lo tengo en la recámara, no me lo he leído porque ese era específicamente cómo se comportaban con anticoagulantes de acción directa. Porque por una parte deberían ir mejor por la estabilidad, ¿no? Pero por otra parte existe ese otro artículo, con lo cual tengo la duda, me lo revisaréis, si queréis os lo mando en algún correo. Una pregunta de Marisa Pérez. En un paciente con cáncer activo y trombosis. Por ejemplo, mujeres con trombosis que precisan tratamiento hormonal, letrozol, por ejemplo, que se decide mantener la anticoagulación mientras lleve letrozol. ¿Hay alguna evidencia con los anticoagulantes de acción directa a bajas dosis? Bueno, yo creo que eso nos lo va a responder Isabel Mae en el APICAT, que precisamente no, pues se randomiza para mantener dosis completas con dosis disminuidas. De hecho, yo no he metido la palabra cáncer en toda la presentación porque el cáncer da para una charla entera y porque yo creo que ese estudio es muy importante en cuanto tenga los resultados. En general, yo creo que lo hacemos muchos, ¿no? Porque son varios años de anticoagulación por ficha técnica. Una vez pasados 6 meses se supone que se puede reducir, y yo creo que lo hacemos un poco bueno, pues por conocimiento de otras situaciones, pero yo creo que para eso tenemos que esperar a la PICAT. Alicia, vamos a hacer una pregunta por minuto en los 5 Ah, minutos que nos quedan. Ángeles Blanco, muy buena charla, felicidades. ¿Dejarías anticoagulada con un DOAC a una persona que ya lleva unos meses con ese tratamiento por ETV idiopática si se diagnostica de síndrome fosfolípido de alto riesgo? Es decir, que ya lleva DOACs por una ETV, durante el seguimiento se diagnostica de síndrome antifosfolípido de alto riesgo, ¿cambiarías a antivitaminas K o si no ha habido complicaciones solo mantendrías? pues los he cambiado. Es decir, es verdad que da pena, pereza, no sé cómo expresarlo porque te da pena a alguien que está aparentemente bien controlado, pero yo si es un triple positivo o un lúpico, después de los estudios lo tengo claro, se lo explico y le cambio. Muy bien. Mientras no tengamos otra evidencia, le cambio.
Otra pregunta de Mar Martín del Pozo. Alicia, ¿qué nos recomiendas respecto a los ACOTS en pacientes trasplantados? ¿Trasplantados renales o trasplantados en No, general? no lo pregunta, Vamos. pero son los más Bueno, frecuentes. pues como otras situaciones, ¿no? Yo creo que no hay datos publicados en la literatura y salvo que tengan una contraindicación formal por algo, los están y los estamos utilizando. Yo los utilizo. Son pacientes muy escasos, afortunadamente, muy poquitos. Ahora mismo tengo una chica que la tengo con heparina porque se ha llevado una trombectomía, le llevó trombo hasta la cava, pero estamos revisando las interacciones porque la idea en un mes es cambiarle ya la heparina porque va a requerir anticoagulación indefinida. Entonces, pues está con micofenolato, con el tacrolimus, no me acuerdo otra cosa que tenía, con acitromicina, con lo cual es complicado, pero estoy viendo a ver qué le podemos poner porque me parece más seguro que la warfarina o la fenofumarol. Pero es verdad que estudios como tal no. Muy bien. Una pregunta de Marisa Peris. Dice, glioblastoma más embolia pulmonar. ¿Heparina de bajo peso o DOAX? Pues ese tema lo tengo un poco ahí yo, que no lo he revisado FT. Es verdad que todos tenemos muy en la cabeza que el glioblastoma es muy trombótico y sobre todo cuando carece de alguna de las mutaciones estas que se han definido, pero también es verdad que es muy sangrante. Entonces probablemente yo que he sido de cambiar a ACOT a los glioblastomas que he visto y que he tenido, últimamente después de esos estudios de sangrado sí que me replanteo el mantenerlos con heparina por más facilidad de quitarlo enseguida, de que deje de hacer efecto, ese tema. Pero no sé si hay algún, vamos, yo creo que sí que lo hay, pero que yo no me lo he leído. O sea, que es otra cosa que me queda en la recámara, lo reviso y si queréis os lo contesto en un correo. Muy bien, una pregunta de Álvaro Diguar. Muchas gracias por la revisión fantástica. ¿Qué experiencia tienes en el uso de ACOTS en pacientes con trombosis venosa de senos venosos cerebrales y en trombosis venosa esplánica? Bueno, en trombosis venosa de senos cerebrales ya sabéis que yo creo que ahora mismo es la única que se han publicado varios, concretamente la Ligatran se ha visto que funciona perfectamente, que ya sé que para casi todos nosotros es como el que menos usamos en enfermedad tromboembólica venosa, es que aquí, de hecho yo creo que se publicó en un New England, favorece la recanalización, mejora y funciona perfectamente, con lo cual está respondido por la literatura. En trombosis de territorio esplásmico tiene que estar a puntísimo de salir un estudio que hay con rivaroxaban, pero yo cada vez que lo busco no lo encuentro, o sea que entiendo que no es que yo sea torpe, que también, sino que no debe estar publicado. Y yo creo que lo estamos utilizando todos, no digo concretamente rivaroxaban, sino en general los SACOT, porque la mayor parte son enfermos de anticoagulación crónica, muchos de ellos con cáncer, y yo creo que se están utilizando con buena eficacia, pero es verdad que el estudio tipo como el de Aligatran en trombosis de senos cerebrales está pendiente de publicación. Muy bien, siguen llegando preguntas y no tenemos tiempo más que para una única más. De Javier Gutiérrez Guisado, que te felicita por la excelente revisión. Pregunta, ¿sabes si en vuestro hospital utilizáis ACOTS en tromboprofilaxis de artroplastias de rodilla y o de cadera? Sí. Y si es así, ¿cómo funcionan? Pues muy poco. Yo creo que cuando salieron empezaron a utilizarlo nuestros traumas, pero hubo algún problema por alguna intolerancia oral, que si vomitaba, que si ya no estábamos seguros, y yo creo que en general están utilizando heparina prácticamente siempre, salvo pues algún paciente que le tiene terror a las inyecciones. Pero en general yo creo que sí, que están utilizando sobre todo heparina. Hubo la duda también con la aspirina al cabo de 10 días por los últimos estudios de los americanos, pero yo creo que básicamente están con heparina para la mayoría de los pacientes. Muy bien, muchas gracias, Alicia. Queda medio minuto. ¿Quieres decir algo que se te haya quedado en el tintero muy rápidamente? Nada, muchas gracias a vosotros, que me ha encantado repasar, que ya me quedo con esas dos cosas que tengo que mirar para contestar y bueno, pues que me ha estimulado un montón y me ha encantado estar aquí con todos vosotros. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a todos los que se han conectado. 94 hay ahora mismo.
Y recordaros que la presentación y las respuestas a las preguntas, todo se está grabando y va a quedar en la página web de SMB. Y nada más, hasta la próxima edición. Un saludo para todos. Gracias.